Muy bien, ya han regresado a la plataforma, así que vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema. Decíamos que la expresión de fuerza electromotriz viene a ser E igual a E máximo por seno de omega t. En este caso, esta E vendría a ser un valor instantáneo que depende de la posición de la espira. Y consiguientemente, con esta expresión obtenemos esta onda, que es la FEM generada en la bobina. Como depende de omega t, entonces esa expresión toma diferentes valores que, comenzando en 0, va incrementándose hasta llegar a este punto que precisamente viene a ser E máximo. Este punto corresponde a E máximo y la señal corresponde a la FEM en su expresión instantánea. Normalmente se utiliza la letra E minúscula para el valor instantáneo. Decíamos entonces, la señal de la FEM toma esta onda, valor máximo, luego va decreciendo, pasa por 0, luego va aumentando su valor hasta llegar a un punto máximo que sería E máximo negativo. Y luego va disminuyendo su valor hasta llegar a 0. Y así se repite esta onda mientras va girando la bobina dentro del campo magnético. Aquí precisamente lo que les indicaba, el valor máximo de la tensión o de la fuerza electromotriz, también se llama valor de pico, tanto en el semiciclo positivo o la alternancia positiva como también en la alternancia negativa. Otro parámetro que es importante tomar en cuenta es el periodo T, que corresponde en tiempo desde que empezó en 0 hasta que volvió a 0. Ya se denomina periodo o ciclo. Ahora bien, existe un parámetro importante en electricidad que es el inverso del periodo y se denomina frecuencia. El valor inverso del periodo entonces se denomina frecuencia y es la frecuencia en este caso de la corriente alterna. La unidad es el Hertz. Entonces, frecuencia es igual a 1 sobre T. Frecuencia se abrevia con la letra F minúscula y es igual entonces a 1 sobre T. T es periodo y la unidad de la frecuencia es el Hertz. La frecuencia de la corriente alterna en Bolivia
es 50 Hz. No se olviden, en Bolivia el sistema eléctrico es de 50 Hz. Obviamente existen sistemas eléctricos en otros países, por lo general los que están al norte de Bolivia, como Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, México, en Estados Unidos utilizan 60 Hz. Pero, como les decía, Bolivia 50 Hz. Nuestros vecinos, por ejemplo, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay utilizan 50 Hz. Y les decía, los que están hacia el norte, como Perú, Brasil y otros países, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos, utilizan 60 Hz. Muy bien. Decíamos la forma de funcionamiento básica de un generador monofásico. Como vemos acá, esta es la señal de una sola fase. Se muestra, esta misma señal la vamos a ver cómo se produce en una máquina prototipo, en un modelo. La onda es senoidal. La mitad de la onda es positiva y la otra es negativa, debido a la inversión de corriente durante la mitad del giro. Veamos ahora entonces un prototipo con una espira. Ya acá ya nos aproximamos a un modelo de una máquina de laboratorio. Fíjense ustedes, el trazo en amarillo corresponde a una espira. Esto va a girar antihorario. Tenemos las líneas de campo magnético o líneas de fuerza que van del norte hacia el sur. Estos son dos imanes. Este lado negativo y este lado, perdón, este lado norte y este sur. Ahora bien, ya entrando a lo que es una máquina, se denomina estator a esta parte que no se mueve, porque acá estos imanes que corresponden a los campos magnéticos, a los polos, no se mueven y se denomina estator. Por eso decimos el campo del estator. Lo que sí se mueve es la espira juntamente con estos anillos y se extrae hacia el exterior la FEM y la corriente a través de estos elementos que se denominan escobillas. Son fijas y hacen un contacto móvil con estos anillos que están dando vueltas. Se denominan anillos rozantes porque hay un rozamiento precisamente con las escobillas. Entonces, este es un pequeño modelo de tipo didáctico para entender una máquina donde esta parte que se mueve se denomina rotor y la parte que no se mueve, donde están los polos, tanto el polo norte como el polo sur, se denomina estator. Ya vamos a ver más adelante a detalle. Ahora bien, como hemos indicado, por estos anillos rozantes se extrae una señal alterna como estamos viendo acá, cuando hay anillos rozantes. Ahora vamos a ver el caso particular de la corriente continua. El punto 4 nos indica
que vamos a analizar cómo se genera la corriente continua. Se hace de manera que se obtenga una onda senoidal, lo que no es conveniente. Como hemos visto anteriormente, la señal de generación, cuando da vueltas la espira y sale por los anillos rosantes, es una señal senoidal alterna, que no es conveniente para las máquinas que trabajan con corriente continua. Por si acaso, corriente continua se abrevia CC en el español y en el inglés DC, que viene de Direct Current o corriente directa. Entonces, esta abreviatura DC equivale a la abreviatura CC. En alguna bibliografía, en algunos libros o revistas, van a encontrar de repente esto. Es bueno que sepan que DC significa Direct Current y CC, corriente continua en español. Para la corriente alterna de nosotros sería CA, corriente alterna, y en inglés sería AC, A de alternate current. Muy bien. Ahora bien, si una bobina gira entre dos polos magnéticos fijos, la corriente en la bobina circula en un sentido durante la mitad de cada revolución y en el otro sentido durante la otra mitad, lo que hemos visto precisamente en la onda alterna. Ahora, para producir, esto es importante, corriente continua, para producir un flujo constante de corriente en un sentido, que es la corriente continua, es necesario disponer de un medio, de un dispositivo para invertir el flujo de corriente fuera del generador una vez durante cada revolución. En los generadores de corriente continua, esta inversión se lleva a cabo mediante un conmutador. Esto es importante. El conmutador, también denominado colector. Este colector es una parte de la máquina de corriente continua que tiene la función de conmutar. Este colector equivale a un anillo de metal cortado o partido por la mitad, montado sobre el eje de una bobina. Las dos mitades del anillo se aíslan entre sí y sirven como bornes de la bobina. Las escobillas fijas de metal o de carbón se mantienen en contacto con el conmutador, que al girar conecta eléctricamente la bobina a los cables externos. Cuando la armadura gira, es decir, cuando la bobina gira, cada escobilla está en contacto de forma alternativa con las mitades del conmutador. Entonces ya estas mitades del conmutador, ya estamos hablando precisamente del colector que tiene ya esos anillos cortados, como vamos a ver en un momento más. Conforme va cambiando la posición en el momento en que la corriente invierte su sentido dentro de la corriente. Entonces, así se va a producir un flujo de corriente solo en un sentido en el circuito exterior que el generador está conectado. En algunas máquinas más modernas, esta inversión se realiza utilizando rectificadores. No sé si conocen, un rectificador es un elemento que puede cambiar la corriente alterna en continua a través de unos diodos. Eso se llama rectificador, ¿no? Los diodos semiconductores o tiristores. Esa es una forma también de realizar la conmutación con rectificadores. Pero ahora vamos a ver con el colector. Entonces, fíjense acá, el dibujo es similar al anterior. Tenemos nuestra armadura o nuestra bobina de 3 espiras que está girando sobre este eje marcado con OO. El campo magnético B está representado por estas líneas de fuerza, líneas de campo magnético, que mantienen esta dirección y el sentido.
Entonces, esta armadura o esta bobina de 3 espiras va a girar y sus extremos está conectada ya no a 2 anillos rosantes, sino en este caso al colector o conmutador, que es un anillo cortado. Fíjense ustedes, aquí hay separación eléctrica. El aire representa también o es un aislante. Entonces, estas dos mitades están aisladas. Entonces, cuando esto gira, sale la corriente por acá, pero solo va a permitir el paso de la corriente en una mitad nada más. Entonces, la corriente va a salir por acá, por estas escobillas, a una resistencia que da lugar precisamente a que aparezca la corriente. Acá vamos a ver en un gráfico mucho más, un dibujo más completo. Bueno, acá la armadura sería nuestra bobina, que es la que va a girar el giro externo, es decir, está girando antihorario. Y fíjense ustedes, ya acá tenemos este anillo dividido que se llama colector. Esta parte amarilla, anaranjada, es conductora, pero esta parte negra es aislante, no deja pasar la corriente. Por lo tanto, solo va a permitir el paso de corriente de este extremo en una mitad y de este otro extremo la otra mitad, pero se va a conmutar, es decir, van a aparecer solo las partes positivas de la onda. Esa es la función que tiene el colector, que como estamos viendo acá es un anillo dividido. En este caso solo está dividido en 2 partes. Los colectores ya de uso industrial pueden tener muchas más divisiones. A cada parte, es decir, en este caso, esta parte y esta parte se denomina delga. Entonces, este anillo o este colector tiene 2 delgas. Seguimos. Como indicábamos, la FEM que se obtiene con las delgas, con el colector, que es el anillo segmentado, es de un solo sentido, pero también pulsante. Entonces, solo se extrae hacia el exterior la alternancia positiva. Esta parte ya no sale y más bien se invierte y vuelve a ser una alternancia o un semiciclo, pero positivo. Y así sucesivamente solo va a salir la parte positiva. Esta parte negativa no deja pasar el colector. La conmutación para que los semiciclos tengan siempre el mismo sentido se produce cuando la FEM inducida se invierte. Si se dan cuenta, la onda alterna que habíamos visto en verde era así completa, pero con el colector, con el conmutador, esta parte no pasa y más bien se invierte y solo tenemos la señal sobre el eje de tiempo, sobre el eje horizontal. Entonces, solo alternancias positivas o semiciclos positivos. Obviamente en una máquina vamos a tener varias bobinas, lo que va a dar lugar a que esta relación de semiciclos pueda ser más estrecha, de tal manera que se aproxime a una señal continua. Si se tiene más bobinas, decaladas algunos grados entre sí, quiere decir desplazadas las bobinas en la armadura, la señal de corriente continua es una ondulación que se aproxima a una línea recta, como en la siguiente figura. Entonces, esta onda de continua, que todo está en la parte superior, corresponde solo a una bobina. Por eso tenemos este semiciclo y este otro semiciclo en la parte positiva.
Pero cuando ya tenemos más bobinas decaladas o repartidas en el inducido, en la parte que da vueltas, entonces fíjense acá, la señal toma esta forma. Prácticamente la señal va por los picos de cada onda. Obviamente siempre en el lado positivo. Esta parte punteada prácticamente no pasa. Se está señalando simplemente para las referencias de las ondas. Entonces, la envolvente es la salida que se obtiene entre las escobillas. O sea, este trazo oscuro ya es la salida en corriente continua. Y si hubiera mayor cantidad de bobinas, entonces nuestra señal, esta envolvente, va a ser prácticamente una línea recta de naturaleza continua. De esta manera, entonces, hemos visto, y lo he querido hacer a detalle, cómo se obtiene una señal alterna en una máquina eléctrica. La diferencia está, fíjense ustedes, cuando hay anillos rosantes, la señal que sale es una señal alterna, con alternancia positiva y alternancia negativa. Pero cuando se utiliza en la misma máquina, se utiliza el anillo cortado denominado colector, este anillo cortado dividido llamado colector, entonces la señal que se obtiene es una señal que solo tiene la alternancia positiva, prácticamente una señal continua. Y cuando más bobinas tenemos en la armadura, entonces la señal tiende a ser una línea recta. De esta manera, entonces, hemos indicado cómo se obtiene una FEM, partiendo de la ley de Faraday, que indica que cuando un conductor se mueve en un campo magnético, se induce en este conductor una fuerza electromotriz. Cuando ya hablamos de una bobina, del mismo modo podemos decir, cuando una bobina gira dentro de un campo magnético, se induce en la bobina una fuerza electromotriz. Ese es el principio o la explicación de la ley de Faraday. Ahora bien, como indicamos que cuando la bobina da vueltas en el campo magnético, se induce una fuerza electromotriz. Dentro de la máquina, dentro de la bobina, la señal que se obtiene es alterna. Solo en la salida es donde se puede diferenciar esa salida de lo que se genera aquí alterna, con el colector se obtiene continua. En cambio, con anillos rosantes se obtiene la señal alterna que se genera dentro de la máquina. Muy bien. De esta manera, entonces, hemos concluido esta primera parte de la introducción. Hoy les voy a mandar la continuación de esta primera parte que tiene un carácter introductorio para que la próxima clase podamos desarrollar la continuación de nuestro texto. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Por favor, si son tan gentiles. Inge, disculpe, ¿Sí? ingeniero, una
Disculpe, ¿será posible que puede mandar videos sobre el tema así para poder tener más repasado, volver a ver, así para entenderlo No se mejor? preocupe, no se preocupe. Esta es una parte generalizada de introducción solamente. Cuando ya entremos a las máquinas propiamente, obvio que les voy a mandar videos ya una vez que conozcan, por ejemplo, las partes de la máquina y todo aquello, ¿de acuerdo? Este primer tema que estamos desarrollando ahora es simplemente un tema introductorio de los aspectos más generales. Cuando ya entremos a las máquinas propiamente, ahí sí van a tener videos, van a tener complementos que van a ilustrar lo que estamos indicando. ¿De acuerdo? Está bien, Inge, gracias. Inge. Muy bien. Ahora bien, quiero, una vez que han fijado ya el horario de ayudantía, quiero indicarles la importancia que tiene en esta materia la ayudantía o la auxiliatura. Al margen de que el auxiliar me entrega unas notas al finalizar el semestre como resultado de las prácticas que les va a dar, al margen de la nota, que es un 10% de la nota final, eso ya les avisé anteriormente, es importante que participen de las clases de auxiliatura, porque en la parte de cátedra no nos alcanza el tiempo para resolver ejercicios o problemas. Precisamente la ayudantía o la auxiliatura tiene la función de servir a los estudiantes para que puedan ver la resolución de ejercicios. En esta materia es muy importante la resolución de problemas y ejercicios porque precisamente el complemento ideal para reforzar la parte teórica es la parte de problemas. Entonces, el auxiliar tiene la obligación de resolver problemas conforme vayamos avanzando la materia. Entonces, los que no van a la ayudantía, lamentablemente, eso está comprobado, en los exámenes no pueden, no saben resolver ejercicios. Entonces, eso es definitivamente importante, la participación de todos ustedes en la auxiliatura. Muy bien, entonces, como hemos concluido esta primera parte de nuestra introducción, ya para el día martes les voy a mandar la siguiente parte, de tal manera que vayamos avanzando. Les agradezco por su asistencia. Han participado un buen número, éramos 35, ahora han entrado solo 32, pero está bien, en realidad el curso completo tiene 45 alumnos registrados. Por si acaso, si conocen algunos compañeros que hubiesen inscrito la materia recién, por favor, díganles que me manden a mi WhatsApp su nombre y la materia, es decir, perdón, su nombre indicando que son de la materia para que los incorporemos al grupo que ya tenemos de la materia. Bien, entonces vamos a dar por concluida nuestra clase. Reitero, les agradezco por haber asistido. No Ingeniero, pierdan el entusiasmo. ingeniero, antes que nos vayamos, una consulta. Dígame. Ingeniero, ¿qué hay acerca del laboratorio de esta materia? Es que pasa que no hay un grupo aún, eso quería consultar, ingeniero. Eso también es importante. Esta materia tiene laboratorio con el ingeniero Víctor Hugo Flores. Ya el ingeniero Flores maneja lo que es laboratorio, horarios, asistencias, grupos. Es independiente en cuanto al manejo del laboratorio.
Al final del semestre, el ingeniero Flores me entrega su listado con las calificaciones que hubieran obtenido ustedes durante el semestre. Por lo tanto, directamente van a coordinar, tienen que coordinar con el ingeniero Flores el tema de grupos, horarios, etcétera, etcétera. ¿Alguna consulta más? Tenemos un tiempito más. Si tienen algún comentario, es bueno que intercambiemos algunas opiniones para ir mejorando o ir aclarando el avance de nuestra materia. Bien, si no hay nada más, muchas gracias, reitero, por su asistencia. Cuídense, cuídense, cuiden a sus padres. Esta pandemia está terrible, pero vamos a salir airosos, con fe, con fortaleza y con mucho cuidado. Buenas tardes, hasta el próximo martes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Muchachos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, hasta luego. Cuídense, cuídense.